Decidí hacer este video de vuelta porque es uno de los videos más vistos de este canal. ¿Cómo saber si el santo te eligió? Es uno de los videos, un video del año 2019, un video muy visto en este canal aquí en Pablo Barrera Magiacay. Bienvenidos al Sabbat número 45. ¿Cómo saber si San la Muerte te eligió como su hijo, sí, o como su consorte? Vamos a hablar de temas muy delicados relacionados al culto a San la Muerte, que van a clarificar y desmistificar también algunas cosas relacionadas con el culto criollo en general, que obviamente es el culto que más se practica. Nosotros aquí practicamos, por supuesto, el culto a San la Muerte en la doctrina unificada. ¿Desde dónde? Desde aquí, el templo votivo a San la Muerte en Capiatá, Paraguay. Ciudad de mitos y leyendas, títulos. Hice este video porque mucha gente me pidió que me explayara más en referencia a cómo saber si el santo te eligió. Así que vamos a ir al punto, no vamos a dar tantas vueltas. Lo primero es la capacidad de soñar con el santo. Y aquí se abren un montón de cosas, un caleidoscopio, un prisma ilimitado de posibilidades. A veces se presenta como una sombra amenazante, pero que a la vez no es hostil. A veces se presenta de forma lumínica, con ropa de 7 colores, colores dorados, brillantes en el cielo. Como suele aparecerse la Santísima Muerte a sus hijos, es similar la forma de soñarlo. La segunda cosa importante es un sentimiento de amor inexplicable hacia un santo que no te produjo ninguna otra cosa que no sea él. Ese sentimiento inexplicable produce una mezcla entre alegría, entusiasmo, esperanza por el futuro, como si realmente te hubieras enamorado de alguien. Eso es muy común, sobre todo en las mujeres. Sobre todo en las mujeres solas que no tienen un marido estable. San la Muerte tiende a ser buscador de la mujer que tiene hijos y lucha y trabaja y se desloma con la actividad que realice, sin juzgar ninguna actividad. San la Muerte tiende a proteger a la mujer con hijos. Esto es una cosa muy importante como señal de saber si hay un San la Muerte protegiendo en tu vida, porque muchos se van a estar viendo este video porque le están pasando cosas con San la Muerte o se cruzan con el siguiente síntoma de que el santo está cerca, y es ver calaveras en todos lados, remeras, revistas, por la calle, en internet. Obviamente recuerden siempre que nuestros datos están expuestos en función de nuestros gustos, desde una lista de reproducción hasta lo que sea, por lo cual recordá que hay corporaciones que tienen conocimiento de las cosas que te interesan o no. Es decir, evitemos la pareidolia de atribuirle al data mining de Google efectos esotéricos. ¿Sí? Seamos un poquito decentes. Dicho todo esto, otro síntoma es ver el número 13, el número 7 o el número 9, acompañado de despertarse a las 3:33 de la mañana. El 3:33 de la mañana, Pablo, significa que San la Muerte es un aliado mío, está cerca de mí. Correcto. Hoy creo que resolvemos de forma bastante, digamos, esta es una palabra que no suelo usar, una forma bastante modesta y humilde, de revelar el misterio de las 3:33. Le corresponde todito a San la Muerte. Las 3:33 de la mañana es la hora de San la Muerte, así que si todos se despiertan a las 3:33 de golpe y ven el reloj y hay las 3:33, o miran el reloj, están despiertos y miran el reloj, es porque tienen un San la Muerte que los protege. Eso es muy bueno. Ahora vamos por el lado negativo.
Si vos sos una persona que nunca tuvo ningún vínculo relacionado a cultuar a San la Muerte, no tiene una conexión ni de familia, ni de primos que cultuaban, o que sean hijos de argentinos o paraguayos mayormente, ¿sí? Dado que la mayor cantidad de sanlamuerteros del mundo son paraguayos y argentinos, digamos. Lo que sucede es que en el Paraguay es un culto secular propio de la gente, una cosa incorporada, se maneja de otra manera que en Argentina, es completamente distinto, es bastante más natural, no hay prejuicio por la calavera. Entonces es una cosa normal, natural, es parte de la tradición también de este país. Entonces es como una cosa ya incorporada en la sociedad, silente, sí, underground, por supuesto, sí, pero para ponerlo de buenas a primeras, la doctrina unificada en el culto a San la Muerte sería como el mainstream del underground del culto a San la Muerte, es decir, no dejamos de ser parte del mundo, del submundo de los cultos, por supuesto, no somos gente idiota, pero eso no significa que nuestro conocimiento vaya a quedar solamente en el underground, pero primero para el underground, por supuesto, para darle las herramientas necesarias que requiere la doctrina para que el egregor, ahora sí hablemos de egregor, crezca desde el underground hacia arriba, entonces haya una satisfacción social de la doctrina unificada, porque en esencia lo que, hablando con algunos colegas de distintos lados, algunos dicen se inquietan por lo que vos hablás porque en realidad no sabemos qué parte vamos a poder sacar provecho de esto. Y ahí está el punto del culto a San la Muerte en la doctrina unificada. Hay cosas que yo no te puedo transferir, pero sí te puedo decir que cuando las vivas y las entiendas, porque las vivís, la experiencia hace que entiendas por qué no se te pueden transferir algunos conocimientos. Entonces ya no deja de ser si mereces o no mereces desarrollar tu parte mágica con San la Muerte o con cualquier entidad o con cualquier divinidad. Ya es una decisión personal, pero tenés que entender que estar con San la Muerte no es un culto cristianizado. No tenés que ir a 7 iglesias a bendecirlo. Lo podés hacer, es un ritual válido. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. No crean que es un culto católico, no se equivoquen. No es un culto católico. ¿Por qué? Porque está mezclado con lo esotérico. Y toda forma de magia y brujería está condenada por la Iglesia Católica. Métanselo en la cabeza. Así son las cosas, no es que yo digo que son así porque yo pienso que son así. Estoy siendo más que claro y coherente, me parece. Entonces no es un culto cristianizado, es otra religión. Sigue siendo un culto porque seguimos en nombre de San la Muerte haciendo las peores cosas y después señalamos con el dedo a los demás. Entonces nunca vamos a dar el ejemplo como San la Muerteros. Bueno, ¿cómo saber si el santo te eligió? Es que el santo te produce progreso. Progreso espiritual, mental y material. A veces él te da las cosas antes de que vos se las pidas. Pensaste en el santo, pedirle, el solo hecho de pensar en el santo hizo que sucediera, y si sucedió, Pablo, sí es correcto. Entonces, ¿cómo saber si el santo te eligió? Ya hablamos de los sueños, hablamos de ver calaveras, de ver el número 13, develamos la relación de San la Muerte con las 3:33 de la mañana, ¿sí? Para todos los que querían saber, por lo menos en nuestro culto es así. En otros cultos obviamente puede que tenga otros nombres, pero sí, hay que decirlo, las 3:33 de la mañana es todita de San la Muerte, porque es el señor de la gran hora, la mano izquierda de Humulú. Un saludo para nuestros amigos tatas que siempre nos mandan afectuosos cariños. No hay una sola persona que practique quimbanda que no nos mande saludos cordiales siempre, Ni uno. ¿Sí? País del Santo, bueno, alguno te quiere, otro no te puede ni ver, lógicamente, sí, pero no hay un solo tata ni una sola yaya que nos haya mandado un mensaje que siempre haya sido de agradecimiento por las cosas que damos en este canal, que no creo que sean tantas, pero sí son útiles para poder, quizás algunos lo utilizan los videos de Pablo Barrera Magia acá para enseñarle a otros cosas que capaz de decirlas de otra manera es un poquito más difícil, así que me alegra, me hace sentir orgulloso. Un saludo, no quiero decir nombres porque no se me dijo que no diga nombres, pero agradezco a todos esos tatas y esas yayas que siempre nos mandan saludos. Y si nos pueden manguear algo, obviamente todos hijos de yo siempre están a ver si te pueden sacar una cosita. La gente de yo es así, pero es lindo saber que no hay uno solo que no practique quimbanda,
que no te mande un saludo, así que un saludo para todos los muchachos. Obviamente, hagamos un paréntesis, africanismo, culto hacia la muerte. Soñaste con el santo, las 3:33, Pablo, el tatuaje, esto, le prometí que si él me daba esto, y me lo dio en el momento increíble, curó a mi familia, curó a mi hija internada, curó a mi familiar que se estaba por morir. Un muchacho el otro día viene y me dice, Pablo, necesito que vos me hagas una oración para salvar a mi hermano. Tiré las cartas, como dices, a la muerte de Doctrina Unificada, y me dijo que sí, que se iba a salvar, pero yo no creo que se vaya a salvar. Si vos le hacés, sí se va a salvar, si yo no le hago, no. Entonces, ¿qué le dije yo? Y esto va para todo. Muchachos, si el santo les dijo que sea en su mesa, ¿quién soy yo para doblarle la mano al santo en la mesa de ustedes? Trabajar con San la Muerte es trabajar con Egum. Esto es para, estamos en paréntesis quimbandero. Ahora vamos a poner una cortina quimbandera para separar, corriente de bala. Ahora sí, ya estamos acomodados. Está en la hierba de la campiña, hay olor a hoja quemada, listo. El eco, un la calunga, sí, todo. Sí. La ruanda ya aburrifó, todo, estábamos prendido fuego. Bueno, listo. Entonces viene el apartado culto a San la Muerte, quimbanda. Si vos haces una quimbanda de ley, una quimbanda de arruanda, no importa si es un banda o nación, quiero aclararlo, vamos a olvidarnos de esas diferencias religiosas. Estoy siempre hablando de matriz afro, obviamente tienen que entender que yo tengo una influencia batuque, entiéndanme, no hay manera. Y si bien la Umbanda hay mucha gente de Umbanda, en esencia lo que voy a decir le va a dar más sentido a las naciones. Al batuque sobre todo le va a dar más sentido. Si vos haces quimbanda, por ejemplo, haces sesiones de vos sos jefe de Yu y se te despierta un hijo que tiene un Tata Cabeira o un Joao Cabeira y nunca le respondió, pero se le despertó el San la Muerte. Entonces, si se le despertó el San la Muerte, es porque capaz que, vos decís, le costeó por el Eyú porque no habló, porque no ganó nunca ese de Fala. No, señor. Se le despertó el San la Muerte porque Yapaná está de esclavatura. Entonces tiene una esclavatura más. Esto que estoy diciendo es de conocimiento nivel Dios Macumba. Solamente los de Macumba van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, vas a trabajar con Egum. Tenés que asegurarte cómo vas a tener. ¿Podés tenerlo en el cuarto de Yu? Sí, podés tenerlo en el cuarto de Yu. Pero me le haces trabajar de abajo para arriba como corresponde. Vos no podés frentearle a Hacer la Muerte en un cuarto de Yu si vos no primero serviste y burrifaste todas tus cosas y tus firmezas previas. Olvídate, es una falta de respeto para el santo y para las entidades previas. Ahora, si vos me decís a mí, hacete una casita afuera. Todas estas cosas las digo, cosas que a veces no se hablan en los libros, que son cosas de la jerga, que no tienen precio, que resuelven un montón de las preguntas que ustedes me hacen. Por eso los invito a partir de hoy, en este sábado 45, en que me dejen los comentarios de las preguntas que ustedes tienen relacionadas al culto a San la Muerte, ya sea que sean o no africanistas, o hayan empezado o hayan tenido estos síntomas. Ahora vamos a hablar de un tema extremadamente sensible, y vamos a tocar un tema del cual poco se habla, o en mi caso personal poco he hablado, para ser más honestos, que tiene que ver cuando San la Muerte se aproxima a una persona como si fuera una especie de novio. Y eso en el libro San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, que vos a propósito te lo podés descargar de forma gratuita abajo en la descripción del video, está disponible en archive.org. Hay gente que todavía me escribe para decirme, por favor, le pido si me puede enviar ahora mismo el PDF y el video que usted subió, así ya lo tengo yo aquí en mi teléfono. Y bueno, algún día llegará. ¿Sí? Entonces, si vos ves que el sindicato de hernia de dedo pulgar para apretar descripción del video no te cubre el gasto para la descarga del libro por el demasiado esfuerzo que te debe producir mover el pulgar, no te preocupes que yo te lo mando por WhatsApp. ¿Sí? Se aproxima a la persona de forma erótica, sobre todo a las mujeres. Más mujeres que hombres. Aclaro que no tiene nada que ver la preferencia sexual de la persona con la forma de aproximarse que el santo tiene en este sentido en particular. Si el santo se aproxima hacia vos de forma romántico-erótica, que en magia nosotros eso lo llamamos erotósfera, es porque esa entidad está buscando
completarse a través tuyo. Ese Egún de San la Muerte que está tratando de completarse en una forma de comunión que en otras naciones o religiones sería algo, no sé si tabú, pero se lo confundiría con el tema de los sucubus y los incubus, o los espíritus vampíricos sexuales, psicosexuales de Lilith. Entonces, estamos hablando de dos tipos de situaciones diferentes. Ahora, Pablo, ¿no es confundible a veces el accionar de un incubus, un sucubus, una larva astral? ¿No es a veces similar a lo que le puede pasar con San la Muerte? Es que la relación con San la Muerte y la persona está acordada previamente. Eso es lo que estoy tratando de decir desde hace más de 6 años. Ustedes se acercan al santo porque ustedes acordaron con él entrar en comunión. Les están pasando estas cosas porque ustedes antes de venir a esta encarnación ya lo amaban. Lo que pasa es que no se acuerdan. Y la única forma de acordarse es sentir el amor por San la Muerte. Eso es lo único, porque cuando sentís el amor de San la Muerte, todo lo demás te lleva a la acción por el santo. No importan las limitaciones, el santo provee. El santo transforma la vida. Pero tampoco vamos a ser mercenarios entre ambiciones egoístas, entre órdenes clifóticas. Porque nosotros no somos mercenarios. El culto a San la Muerte es supranacional y suprapolítico. Está por encima de cualquier ideología. No es una cuestión de fe. Se siente. Punto. Y eso no significa que lo puedan sentir todos. Un cultuador de San la Muerte está enamorado de su santo. ¿Le dé o no le dé? Gracias al Padre Shango, Cao Cao Cabelésile, por darme este trueno de confirmación. Escuchen, está lloviendo mientras estoy grabando el Sabbat. Por supuesto, esto es un estreno, está grabado. Hoy es como saber si el santo te eligió. Hacemos una pausa mientras yo me prendo un cigarrillo y te muestro quién auspicia, financia todo este aparato más media para el lavado cerebral de toda la humanidad, para hacerlos a todos magos maravillosos y que me amen a mí solamente y punto. Y a su madre no las quieran nunca más. Nuestro auspiciante que paga todas estas locuras es, mirá, ¿sabes quién es? Mirá. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1. Vamos a ir casi al final del libro, ¿sí? Para todos aquellos que tienen una relación amorosa erótica. A veces es amorosa y no es erótica, o a veces es erótica y no es amorosa. Pero es un vínculo imposible de destruir. No hay familia, religión, nada, está por encima de todo, sí, eso sí. La hierogamia, por las definiciones de diccionario, es el matrimonio místico con una divinidad. Un gran ejemplo de hierogamia fue la unión de los dioses del Olimpo en la mitología griega con las mujeres humanas, dando lugar a los semidioses, como Hércules, entre todos. Otro caso es el citado en el Génesis bíblico, donde la unión de los ángeles caminantes del cielo vieron complacer a las hijas de los hombres, dando lugar a toda una raza de híbridos conocidos como Nefilim o gigantes de gran fama.
En la era de la cristiandad católica, la hierogamia representa la unión entre la Iglesia y Cristo, siendo la Iglesia la esposa espiritual de Cristo a la manera del Apocalipsis, donde el Cristo entronizado se casa con sus escogidos en forma de esposa del Cordero. Las pasiones religiosas de muchas santas y monjas casadas con Cristo, obvio, es lo mismo, por supuesto. Por eso esas monjas son monjas. ¿Están enamoradas de Jesús? Y sí, claro que están enamoradas de Jesús. Obvio. Implicaba una devoción especial que hacía que cualquier acto sexual físico se considerara, además de pecado, por la propia doctrina cristiana, algo sagrado, preservar la castidad en virtud de Cristo. ¿Cuál es la relación entre la castidad sexual y el poder esotérico? Separemos las creencias. Y se largó a llover fuerte. Me voy a acercar porque quizás con la lluvia no se escucha y quiero terminar de grabarlo. Las relaciones románticas entre hombres, mujeres y espíritus es una cosa normal en el mundo de la magia. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que venga alguien y te diga, porque nos han preguntado, escúcheme, muchos brujos me han dicho, bajaba San la Muerte en su cuerpo y San la Muerte quería tener sexo conmigo, entonces a través del cuerpo del chamán tenía sexo conmigo, el santo. De cada 100 casos de esos, solo uno es verdad. 2 máximo. El resto no. Así que de cada 100 casos, 2 sí son realmente así esos vínculos. ¿Hay vínculos de ese tipo? Sí, son vínculos tabúes para el africanismo, por supuesto. Pero existen. Y hay que darle una conducción a eso. Si no se transforman en ibris, ¿sí? Si no se fragmenta la mente de una forma perjudicial para el crecimiento espiritual, se vuelve un parasitismo. San la Muerte es un santo neutral. Si le das vicio, vicio te va a dar. Si le das rectitud, rectitud te va a dar. Actúa en función de cómo sos vos. Espero que toda esta información que hoy les doy de forma más detallada, así que si tu novio es San la Muerte y no te deja tener novios, y va a tener que ser una buena persona, porque a Mariela solo la dejó estar conmigo, y el santo a mí solo me dejó estar con ella. ¿Qué vamos a hacerle? Salve San la Muerte, espíritu esquelético.